Hola a todos, yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a reconstruir algunos pads en una tarjeta gráfica. Aquí el cliente intentó cambiar dos circuitos integrados y el resultado fue catastrófico. Vamos a la placa para ver cuántos pads están rotos. Aquí tenemos uno. En esta zona 7 pads están rotos. Tenemos uno un poco más arriba. Otros dos pads. En el primer paso vamos a limpiar el estaño antiguo, así que aplicamos flux y estaño en pasta. Luego utilizamos un soldador JBC a 350 grados Celsius. Ahora pasamos a la otra zona. Seguimos los mismos pasos. Aplicamos flux y estaño. Utilizamos la malla desoldadora para limpiar bien el estaño antiguo. Este estaño es un estaño de alta temperatura que ha perdido sus propiedades. Entonces hay que mezclarlo con el estaño de baja temperatura para limpiarlo de forma fácil. Utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos para eliminar el flux de la placa. La placa base tiene que quedar así, muy limpia. Esta es la otra zona que tiene más daños. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Estas zonas sin protección siempre hay que taparlas con máscara UV. De esta manera las bolitas no se van a juntar a la hora de soldar el circuito integrado. Aquí tenemos muchos pads rotos. Vamos a reconstruir unos cuantos. Para reconstruir estos pads hay muchas formas de hacerlo. Aquí tenemos un pad doblado. Vamos a ponerlo bien. Aplicamos un poco de flux y con la ayuda del soldador a 300 grados Celsius intentamos ponerlo a su sitio. Si con el soldador te cuesta trabajo a ponerlo recto, entonces utilizamos una estación de calor a 300 grados Celsius y con la ayuda de una pinza lo ponemos bien. Un paso importante es aplicarle máscara UV por alrededor. De esta forma vamos a dejar un pad resistente.
El siguiente paso es curar la máscara ultravioleta con la ayuda de una linterna UV o la luz negra. Este es el resultado final. Aquí tenemos otro pad roto. Hay que observar bien el punto de unión y no equivocarte. Estos pads son así, como si fuera un triángulo. Vamos a reciclar un pad de otra placa base, así que empleamos un bisturí para extraerlo. Hemos usado esta placa para reciclar el pad. Aplicamos un poco de flux y colocamos el pad. Con la ayuda de un bisturí quirúrgico, raspamos un poco la zona. Utilizamos un soldador a 350 grados Celsius y estaño en hilo. Utilizamos un poco de algodón y limpia contactos para limpiar el pad. Vamos a tapar toda la zona con máscara UV. Utilizamos una linterna ultravioleta para curar la máscara. Con la ayuda de un bisturí, cortamos el material sobrante. De esta forma intentamos dejar la superficie plana. Procedemos a aplicar máscara UV y curar el pad. Limpiamos con alcohol isopropílico o limpia contactos y listo. Este pad no tiene contacto. Se utiliza para la estabilidad de los circuitos integrados. Prácticamente no tiene conexión, así que lo tapamos con máscara UV. Cuando encuentras este tipo de pad, hay que procesarlo. Por el calor y por los años de funcionamiento, ha perdido su propiedad de conductividad. Así que usando una lima redonda, le quitamos la primera capa y le damos el brillo como los demás. Limpiamos un poco con limpia contactos y listo. Aquí otro pad doblado, lo mismo como antes. Empleamos una estación de calor a 300 grados Celsius y lo ponemos bien.
Para darle resistencia, le aplicamos por alrededor máscara ultravioleta. He comprobado la continuidad de los pads y la mayoría de ellos son tierras. De todos los pads rotos, solo 2 tienen otras funciones. Este dato tiene su lógica. Si no dominas bien la técnica para levantar los circuitos integrados, entonces no vas a conseguir fundir el estaño. Como norma general, las tierras de la placa base disipan muy bien el calor, así que hay que aplicar un poco más de temperatura para que el estaño funde. Tenemos que llegar debajo del IC a una temperatura de 220 grados Celsius real y en la estación de aire tener una temperatura de 350 hasta 400 grados Celsius, dependiendo de cada estación. No es lo mismo una estación Baku que una Weller o JBC. Alguna estación mantiene un flujo de aire constante, otras no. Tenerlo en cuenta y hacer muchas pruebas en placas rotas. Vamos a reconstruir este pad. Utilizamos un pad reciclado de otra placa. Lo soldamos y listo. Utilizamos el soldador a 350 grados Celsius y estaño en hilo. Muy importante el proceso de limpieza. Cada paso que damos en la reparación hay que limpiar, así evitamos posibles daños futuros. Aplicamos máscara UV y curamos la zona. Con la punta del bisturí raspamos la zona. Ningún pad tiene que sobresalir. Vamos a ver otro pad. Raspamos la zona y estañamos la superficie. Aquí vamos a utilizar un trozo de hilo de cobre. Repito, hay muchísimas formas de hacerlo y cualquier método te va a funcionar. Para soldar el hilo empleamos un soldador de punta fina a 350 grados Celsius y un poco de flux. Esta vez usamos máscara de color rojo a base de calor. Con la estación de aire aplicamos 150 grados Celsius 1-2 minutos. Como lo hemos visto en un video anterior, esta máscara se pone como una roca, entonces el pad se queda firme. Para quitar esta máscara roja, la mejor técnica es utilizar la punta de un soldador a 300 grados Celsius. En la parte superior le podemos aplicar un poco de máscara ultravioleta y curar la zona con la ayuda de una linterna UV.
Ahora utilizamos un bisturí quirúrgico y raspamos el hilo de cobre. Por ejemplo, si en la placa base tenemos estos pads que no son uniformes, podemos utilizar la punta del bisturí para cortarlos. Otro caso, con dos pads rotos, procedemos a raspar para poder estañar. Utilizamos un hilo de cobre, un poco de estaño en pasta y un soldador a 350 grados Celsius. Hacemos un puente para unir los dos pads. Estos pads son tierras. De esta forma vamos a tener un pad firme. Aplicamos máscara de color rojo a base de calor. Utilizamos una estación de calor a 150 grados Celsius, tiempo de 1-2 minutos. Raspamos la zona utilizando un bisturí quirúrgico. Por alrededor aplicamos máscara UV y curamos la zona. Aquí tenemos los pads reconstruidos. Vamos a ver rápido último pad. Usamos un hilo de cobre y un poco de estaño en pasta. Con la punta del soldador hacemos un puente. Cortamos el hilo sobrante. Aplicamos máscara de color rojo por todo alrededor. Calentamos la zona y raspamos el pad. Al final le aplicamos un poco de máscara ultravioleta y listo. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos dentro de poco. Saludos.